En esta oportunidad vamos a analizar un poco la importancia de un lugar muy nombrado en la Biblia, un lugar que continuamente fue escenario de situaciones importantes en los diferentes frentes e historias que nos muestra la Biblia, y es el desierto. Es por ello que hoy vamos a mirar una prédica que tiene como nombre la importancia del desierto y la sequía en el diseño del siervo de Dios. Todos sabemos que la sequía en la historia de las civilizaciones humanas ha implicado la destrucción, el traslado, la interacción entre culturas. Un ejemplo bíblico muy común que todos tenemos y conocemos es la de José, es decir, la interacción que hubo entre Egipto y el pueblo de Israel por la gran sequía que hubo, y donde el pueblo de Israel, a causa de la falta de lluvia, tuvo que interactuar con los egipcios. Pero ¿por qué pasa esto? Cuando la tierra se hace desértica, cuando las nubes no aparecen, cuando la lluvia no cae, los seres humanos empiezan a preocuparse. Un gran ejemplo es lo que ocurrió con Elías, cuando el pueblo de Israel ya no quería llover, cuando sobre el pueblo de Israel no quería caer lluvia. Incluso el rey se preocupó. ¿Pero por qué? Porque el ciclo del agua es fundamental para la preservación de la vida en cualquier ecosistema. El ciclo del agua es fundamental para que haya un equilibrio dentro de la vida humana. Hasta el punto que Job 36, 27, 29 atribuye esa mecánica del ciclo del agua a Dios, y cómo Él usa el sol para evaporar el agua, condensarla y transformarla en nubes, y esas nubes caer sobre los cultivos que dan de comer a humanos y animales. La voluntad de Dios para el hombre no es que habite en el desierto, y podemos verlo desde la creación del hombre, porque en Génesis 2:15 Dios no lo puso a Adán y no puso a Eva en un desierto. Él los puso en un huerto. En Génesis 2:15 muestra que la voluntad de Dios no es ponerte en un lugar seco, en un lugar árido, sino en un lugar donde hay buen fruto, donde hay una tierra fértil. Pero no solamente allí. En Génesis 9, 1, 3 vemos cómo tras el pecado del hombre, Dios restituye a Noé y le da las plantas y los animales de la tierra como sustento. Es decir, lo ubica en un punto donde él puede satisfacerse, en una tierra donde hay fertilidad. Si vamos mucho más adelante, encontramos que el pueblo de Israel fue establecido en una tierra fructífera. Deuteronomio 11, 10 y 14 nos dice que la tierra no iba a ser como Egipto, donde tenían que hacer ciertos procesos complicados para hacer que surgiera fruto de ella, sino que iba a ser una tierra donde fluía de forma sencilla, de forma simple, el fruto, el alimento. Pero allí es donde empieza a surgir una pregunta. Si la voluntad de Dios, si la voluntad celestial es que el hombre viva en los pastos delicados que decía el rey David en el Salmo 23, ¿por qué hemos de habitar en el desierto? ¿Por qué necesitamos habitar en el desierto? Y eso es lo que vamos a empezar a analizar a partir de este momento. Todos sabemos que un desierto es un lugar cargado de polvo, es un lugar lleno de arena, pero pocos han profundizado qué significa ese polvo, qué significa esa arena.
El polvo, la arena, implica una cantidad de minerales, y entre ellos el fósforo. Esos minerales, ese polvo, esa arena del desierto, es transportada por los vientos cálidos a los lugares fértiles, como las selvas, como los bosques, para que las plantas sean alimentadas y ellas puedan crecer con mayor vitalidad, gracias al fósforo y los nutrientes que provienen de los áridos desiertos. Y así como la selva, como el bosque, necesita el desierto para crecer, para que sus plantas sean fuertes, fortalecidas, asimismo en la vida cristiana, los minerales que hacen de ese árbol que nos dice el Salmo 1, un árbol fructífero, cuando nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando nosotros hablamos de que deseamos ser como ese árbol, es necesario pasar por el desierto, y es necesario que esos minerales del desierto lleguen a nuestra vida. Es necesario que el desierto entre a nosotros. Uno de los ejemplos más notorios lo podemos ver en Lucas 4, 1, 2 y en Lucas 4, 13, 15, y es en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él adquirió el poder y el ministerio al vencer la tentación en el desierto. Él adquirió el poder y el ministerio cuando Él pasó por el desierto y superó las pruebas que habían en el desierto. Pero todos dirán: es que el Señor Jesús es superior a nosotros, es que el Señor Jesús es sobrehumano. Otros ejemplos notorios en la Biblia los podemos vislumbrar en Primera de Samuel, con el rey David. David es otro ejemplo de transformación a partir del desierto. Él estuvo en 3 desiertos. Para los que lo quieren profundizar, en Primera de Samuel 24 vemos uno, en Primera de Samuel 25 y en Primera de Samuel 26. Él estuvo en 3 desiertos, y esos 3 desiertos le permitieron adquirir el comportamiento y las características necesarias para liderar sobre el pueblo de Israel. Esos 3 desiertos y esas 3 situaciones en el desierto le permitieron adquirir un carácter conforme al corazón de Dios. Esos 3 desiertos le permitieron adquirir unos comportamientos propicios para que él pudiera empezar a generar otro tipo de adoración diferente a la del sacrificio, que es la adoración la adoración de David, que es la adoración a partir de los instrumentos. Fue allí, en el desierto, donde él tuvo pruebas, y esas pruebas lo moldearon para luego dar su fruto. Y sin mirar más a fondo, podremos ver que existe algo muy importante en el libro del Éxodo. Todo el libro del Éxodo gira alrededor de la salida del pueblo de Israel y el transcurso por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Tierra prometida que no fue para todos los del pueblo de Israel que salieron de Egipto. ¿Por qué razón? Porque en el desierto es donde se genera un colador que te hace cambiar, te hace transformar. Y por eso solamente lo mejor de los judíos y una generación nueva entraron a la tierra prometida. En el libro del Éxodo vemos cómo el desierto permite que tú seas transformado y un mejor tú llegue. ¿Para qué? Para poder crecer como persona, para poder crecer y poder ser útil para Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa en el desierto para que podamos crecer y fortalecernos con los minerales espirituales?
todos sabemos que el desierto es árido. Allí crecen zarzas, espinos, y esos son los árboles, grandes árboles del desierto que producen sombra y a la verdad ofrecen poco refugio y alimento. Es por ello que en medio de la infertilidad abunda la escasez, llevándonos a una dependencia totalmente divina. Así como el pueblo de Israel dependía totalmente de Dios cuando estaba en el desierto, con el maná y las codornices, como lo podemos ver en Éxodo 16:4, nosotros al estar en el desierto dependemos totalmente de Dios. Pero, ¿qué implica esa dependencia de Dios? Recordemos que en Juan 6:32 al 35 nuestro Señor Jesucristo declara que Él es el pan que viene del cielo. Y el pan que viene del cielo es el primer mineral que toca nuestra vida en medio del abrumante desierto. Y ese pan que viene del cielo no es sino la presencia, la provisión y la saciedad que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Para poder nosotros crecer como un árbol fructífero, debemos depender de Cristo. Y esa dependencia, según este texto y según el pan que viene del cielo, está basado en 3 aspectos. Debemos depender de Cristo como el sol de justicia. Ese sol que produce en nosotros la capacidad de crecer. Así como las plantas necesitan el sol para poder crecer, para poder producir su propio alimento, así nosotros necesitamos del sol de justicia, de ese calor para que podamos crecer como personas, para que podamos crecer como hijos de Dios. Segundo aspecto, eso lo podemos ver en Malaquías 4:2. Segundo aspecto, debemos depender de Cristo como el proveedor. Segunda de Corintios 9:8 y 9 nos dice que Él es el que da semilla al que siembra, pan al que come. Él es nuestro proveedor, pero para poder recibir su provisión debemos comprender que Él es el pan que vino del cielo y que nos sostiene. Pero por tercer aspecto, el último aspecto importante que tenemos es el ser saciador. El saciador. En Isaías 58:11 podemos ver cómo Cristo es el que sacia nuestro ser. Pero en otras citas importantes también Dios dice: por más que comas, por más que bebas, no te saciarás, porque has pecado. Es fundamental el desierto, porque en el desierto encontramos a Cristo y encontramos ese pan que proviene de Dios para aprender a satisfacer nuestras necesidades e ir creciendo poco a poco, porque de esta manera obtenemos el fruto preciado. No sé si tú en estos momentos pasas por un desierto, pero si estás pasando por un desierto, dile: Señor, durante este desierto quiero aferrarme más a ti, aferrarme más a tu palabra, tener más ese pan de vida que viene del cielo, que es tu Hijo. Ese pan de vida que viene del cielo, que es el sacrificio de Cristo, para que puedas crecer, porque el objeto del desierto no es quemarte. El objeto del desierto es que te alimentes de los minerales que vienen de lo alto y puedas crecer, multiplicarte, fructificar. Dios te bendiga.